en la lectura bíblica que tuvimos en esta mañana? Amós 3:7, ¿qué dice? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Es una promesa que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros al ponernos en parte de nuestro Dios. Y el Señor, cuando usted se pone aparte con Él, el Señor va a revelar sus secretos, teniendo en cuenta Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas reveladas son para nosotros y las secretas para nuestro Dios. Mas sin embargo el Señor va a obrar de esa manera y va a estar revelando, especialmente en este último tiempo. Vamos a ver si... Ok. El título para el tema de esta mañana es Moviendo el brazo de Dios. Especialmente en esta última generación es muy difícil para el ser humano poder mover el brazo de Dios. Muy difícil porque vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo en el cual es muy difícil poder consagrarnos al Señor Jesús. Pero va a haber un grupito pequeño en el cual va a poder consagrarse y va a poder mover el brazo del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a estudiar esta meditación en esta mañana, pero antes voy a pedirles si me quieren acompañar para tener una oración antes de empezar con el estudio de esta mañana. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de una vez más abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta hora tu Santo Espíritu, Señor, pueda guiarnos al entendimiento, Padre. Pedimos que en esta hora, Padre, tu palabra, Señor, pueda santificarnos, Señor. Permite, Padre, que podamos llegar al entendimiento, Señor, y poder llegar a ese conocimiento que tú deseas que lleguemos, Padre. Permite, Señor, que nuestra fe pueda, Señor, estar fundada en ti, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos y que en el transcurso de esta meditación, Señor, seas tú el maestro de cada uno de nosotros, Señor. Instrúyenos, Padre, para que podamos atesorar tu verdad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a ir rápidamente al libro de Daniel. Daniel, capítulo 12, es un texto muy conocido. Daniel, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 en adelante, lo que dice Daniel. Miren lo que pasa en este versículo. Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Dice que va a haber un tiempo de angustia, pero en ese tiempo de angustia, ¿qué va a hacer Miguel? Va a libertar al pueblo, y no cualquier pueblo, al pueblo que se haya inscrito, que los nombres estén escritos. Si vamos al libro de Apocalipsis 13, ¿qué pasa en ese capítulo? Dice que el dragón se va a irar. El dragón va a formar una imagen, y esa imagen va a hacer que todos, grandes, pequeños, adoren a la bestia. Y los únicos que no van a adorar a esa imagen, que no van a ir en pos de la bestia, son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso lo dice Apocalipsis 13, 9 en adelante. Es lo que el Señor dice. Entonces es necesario que si nosotros como pueblo del Señor estamos en este problema, porque es un problema, en un tiempo de angustia, hermanos, debemos de hacer de Dios nuestra defensa. Debemos de hacer del Señor que sea nuestro brazo fuerte. El Señor, el salmista, muchas veces él dice de que el Señor es como escudo. Dice que es la roca en la cual él confía. Entonces vamos a entrar a nuestro tema, ¿verdad? Moviendo el brazo de Dios. La pregunta aquí es, ¿quiénes moverán el brazo de Dios? ¿Usted podrá mover el brazo de Dios? Tenemos que meditar en eso. ¿Quiénes moverán el brazo de Dios? En el pasado hubieron muchos que movieron el brazo del Señor. Muchos. Por falta de tiempo no vamos a tocar algunos personajes.
Y entonces esto fue nuestro texto de esta mañana. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. A sus siervos los profetas. Mas sin embargo, mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 15 y el versículo 15. Mire lo que dice Jesús a sus discípulos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado, ¿cómo nos llama el Señor? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorio. En el versículo anterior, en el capítulo anterior dice que nos llama siervos, pero aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos está llamando? Amigos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas sin embargo, el amigo, si usted tiene un amigo, ¿qué hace? Le cuenta todo. Las cosas más confidenciales que tal vez son de su vida, está contándole. Y aquí el Señor dice que nos está llamando amigos. Sigue diciendo, nadie tiene mayor gozo, amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Será que el Señor puso la vida por nosotros? Por toda la humanidad. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Hay una condición ahí, hermanos. Sigue diciendo, lo que os digo en privado, decidlo en público, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. O sea, el Señor está dando el mensaje, ¿verdad? Que a sus amigos Él le va a revelar todo, ¿verdad? Ahora sigue la pregunta, ¿quiénes son los amigos de Dios entonces? Podemos nosotros considerarnos amigos del Señor, pero el Señor, Él tiene contado a sus amigos. Muchos me dirán, Señor, Señor, pero ¿qué dice? No los conozco. Y no es que Dios no quiera tener muchos amigos. El Señor quiere que toda la humanidad sea amigo de Él, pero muchos están rechazando. Dice entonces, ¿quiénes son los amigos de Dios? Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Y con este texto entonces vamos a empezar, hermanos, nuestra meditación. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Cuando el Señor vea que nosotros seamos obedientes a lo que Él manda, el Señor va a estar dispuesto a extender su brazo en favor de un amigo. El Señor va a hacer eso. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía en Primeros Escritos. Vi que un santo, si anda correctamente, podrá mover el brazo de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Un santo. Pero toda una multitud será débil y nada podrá hacer si no anda correctamente. Por eso es importante, hermanos, que veamos si nuestra vida, Dios la prueba o Dios ve que somos amigos de Él. Es importante porque no podemos solamente decir de que conocemos al Señor cuando en realidad no hay una amistad, no hay algo más profundo con Él. Solo los amigos de Dios van a poder tener esa relación. Y dice que un santo podrá mover el brazo del Señor. Pero toda una multitud, ¿qué va a pasar con la multitud? No va a poder. El Señor declara que será honrado por aquellos que se acerquen a Él, que fielmente se ocupen en su servicio. El brazo del Omnipotente se extiende para conducirnos hacia adelante, siempre adelante. Avanza, dice el Señor, te enviaré ayuda, porque pides por causa de la gloria de mi nombre. Lo recibirás, seré honrado ante la vista de los que esperan ver tu fracaso. Ellos verán como mi palabra triunfará gloriosamente. Hermanos, eso va a ser el Señor por nosotros, por su pueblo, por los que le están haciendo fiel, por los que están consagrándose cada día. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eso va a estar siendo el Señor. Y dice, te enviaré ayuda. ¿A quiénes va a enviar? A los ángeles, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos,
esas promesas, el Señor va a actuar en favor de ese pueblo. ¿En qué tiempo? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Hermanos, va a haber un tiempo de angustia y a usted y a mí nos corresponde de abrigar bajo la sombra del Omnipotente. Es deber nuestro buscar esa protección, hermanos. El Señor está llamándonos. Vamos a ver a alguien de que siempre buscaba la ayuda del Señor, de tal manera que el Señor tuvo que llevárselo porque eran tan amigos. Enoc. Pero antes de eso vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 26, mire lo que nos recomienda el profeta. Isaías capítulo 26 y el versículo 3. Hermanos, si alguien lo tiene puede darle lectura. Isaías 23, 6. ¿Lo tenemos? Al firme de propósito, dice, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Dice el verso 4, dice, confíen en el Señor para siempre, porque es Dios el Señor. Tenemos una roca eterna, hermanos. Este mensaje, hermano, es para alentar al pueblo del Señor, que no estamos edificando en vanos, hermano. No estamos perdiendo el tiempo aquí, hermano. Estamos buscando ver al Señor Jesús. Estamos buscando, a pesar, hermanos, yo sé que aquí estamos contentos de estar en la casa de Dios, pero también, hermanos, sabemos de que cada corazón de nosotros hay dolor, hermanos. Hay sufrimientos en el cuales a veces sentimos de que tal vez no hay esa satisfacción. Aún sigue ese dolor, pero un día el Señor va a obrar, hermanos, por este pueblo. El Señor va a quitar toda esa dolencia de nosotros. Nosotros debemos de pedirle eso al Señor. Vamos entonces a la vida de Enoc. Mire lo que dice. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. Dice, Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijas e hijos. Dice, todos los días de Enoc fueron 365 años. Y luego dice el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo. ¿Por qué lo llevó Dios? Porque ya se entendían, hermanos. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, hermanos. Enoc y Dios caminaban juntos porque se entendían, eran amigos. ¿Se da cuenta la relación que podemos llegar a tener con nuestro Dios? Debemos de buscarle. Por eso Juan, el Bautista, cuando estaba bautizando, cuando estaba dando el evangelio, ¿qué dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba enfatizando que la vista de nosotros estuviese en Cristo Jesús, para poder buscar esa consagración. Pero ¿qué pasa a los que no nos acercamos a Cristo? Que dice 1 Corintios 2:14. Mas el hombre natural no percibe, dice, las cosas. Le son locura las cosas de Dios y no las puede discernir. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Tremendo cómo es el Señor y cómo obra en nuestra vida, ¿verdad? Por eso, hermanos, es necesario que este pueblo, este remanente, porque este remanente, todo el mundo va a estar en contra de ese remanente. Satanás está trabajando. En la lección se dice que Satanás es un enemigo derrotado. Pero a pesar de que es derrotado, tiene algo que a veces nosotros no tenemos. Es persistente, hermanos. Y nosotros no tenemos eso a veces. Nosotros no persistimos en buscar al Señor. Y debe ser eso en nosotros. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de la vida de Enoc. Las Escrituras dicen que Enoc caminó con Dios 300 años. Durante ese largo tiempo estuvo en comunión con Él. ¿Qué hacía? Tenía comunión con Él. Él estuvo en comunión con Dios porque le deleitaba y amaba la compañía del Señor. ¿Ama usted la compañía de Dios? ¿Se deleita usted en la palabra del Señor? Hermanos, debemos deleitarnos, debemos amar la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, Enoc caminó con Dios, honró al Señor
en cada asunto de su vida, en el trabajo o en el hogar, siempre preguntaba, ¿agradará esto al Señor? No solo en la iglesia, hermanos, no solo el sábado, en cada paso de la vida de Enoc preguntaba, ¿lo que estoy haciendo agrada a Dios? Debemos preguntarnos. Al tener en mente a Dios y al aceptar sus consejos, fue produciéndose la transformación del carácter de tal manera que lo convirtió en un hombre piadoso, cuya vida agradó al Señor. Tenemos la exhortación de añadir a la piedad afecto fraternal. ¿O cuánto necesitamos avanzar en esta dirección para poder sumar dicha virtud al carácter? A veces nosotros no tenemos, decimos que amamos a Dios, pero realmente el carácter de Dios no se refleja en nuestra vida. ¿Qué está pasando ahí? Que no estamos en comunión con Dios, que no le conocemos, que Dios no es nuestro amigo todavía. Vamos a ver otro personaje. Mire lo que dice, y esto es de la vida. Hay muchos personajes que pudiésemos ver, hermanos, pero por el tiempo vamos a ver quizás solo 2 o 3. La vida de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Cómo dice la escritura que era Abraham? Dios mismo, ¿cómo le llama a Abraham? Mi amigo. Hermanos, que Dios nos llame mi amigo. Ser honrado, hermanos, por el Dios del cielo es un privilegio, hermanos. Y que nosotros podamos decir que Dios es nuestro amigo es un privilegio aún mayor todavía, hermanos. Entonces Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Obedeció Abraham? Mire lo que dice. Abraham tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. El Señor quiere que caminemos delante de Él y seamos perfectos, hermano. Por lo mismo, porque el Señor, no podemos estar juntos con el Señor si no estamos de acuerdo, si no tenemos esa comunión. Dice, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Y en Juan 15 dice que vosotros sois mis amigos si hacéis todas las cosas que yo os digo. Y el Señor le dice aquí a Abraham que ande delante de él, que camine recto. Y dice el verso 17 del verso 5 del capítulo 17, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Mire lo que dice el Espíritu Profecía acerca de la vida de Abraham. La vida de Abraham, el amigo de Dios, fue una vida de oración. ¿Hacemos oraciones nosotros? ¿De cuánto? ¿De unos 5 segundos, minutos? Hermanos, la vida de Abraham era una vida de oración. Donde quiera que levantase su tienda, construía un altar sobre el cual ofrecía sacrificios, mañana y noche. Cuando él se iba, mire lo que pasa, y esto me deja impresionado a mí. Cuando él se iba, el altar permanecía, y al pasar cerca de dicho altar, el nómada cananeo sabía quién había pasado ahí. Hasta los paganos sabían que el amigo de Dios estaba ahí. Hermanos, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo peculiar. ¿No dice eso Primera de Pedro 2:9 al 10? Vosotros sois pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Y ahí dice que al pasar, a Abraham irse a otro lugar, cuando pasaban los paganos, ¿qué hacía? Miraban quién había estado ahí. Y dice, después de haber levantado también su tienda, reparaba el altar y adoraba al Dios vivo. Donde quiera que Abraham iba, ¿él qué es lo que hacía primero? Él siempre estaba levantando el altar al Señor. Siempre. Ese era su primer trabajo de él. A cualquier lugar que él iba. Dios confirió un gran honor a Abraham. Los ángeles del cielo anduvieron y hablaron con él como con un amigo. Cuando los juicios de Dios estaban por caer sobre Sodoma, este hecho no le fue ocultado
y se le convirtió en intercesor de los pecadores para con Dios. Su entrevista con los ángeles presenta también un hermoso ejemplo de la hospitalidad. O sea, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué dijo Dios? No puedo dejar pasar de decirle a mi amigo. Mi amigo tiene que saber lo que yo voy a hacer. ¿Estaba moviendo el brazo de Dios? ¿Estaba Dios, tenía un compromiso Dios con Abraham? Porque Abraham había hecho pacto con el Señor. Dice, entonces Jehová dijo, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Wow, imagínense cómo Dios está diciendo eso. Que si va a encubrir lo que va a hacer, ¿a quién? A un pecador, hermanos. A alguien que viene de la descendencia de ¿quién? De Adán. Dice, entonces Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el culpable? Está intercediendo, está conversando con Dios. ¿Por qué? Porque son amigos. Nosotros no podemos tener una conversación concreta con el Señor si no somos amigos. Porque no le vamos a entender a Él. Porque cuando Él nos va a aconsejar, nos va a parecer locura. Porque no hay esa comunión, no entendemos a veces los planes del Señor. Lejos esté de ti hacer tal cosa, hacer morir al justo con el culpable, y que el justo sea tratado como el culpable. Lejos esté de ti. El juez de toda la tierra no hará de hacer lo que es justo. ¿Conocía quién era Dios? Conocía que Dios era justo. Por eso le está diciendo, tú no eres así. Tú no actúas así, le dice. ¿Y el Señor no va a hacer misericordia de los que estén sufriendo en ese tiempo? Vamos al libro de Lucas, hermanos. Mire lo que dice, y aquí es una parábola que el Señor refirió para los tiempos en que la iglesia iba a estar en esa dificultad. El libro de Lucas, el capítulo 18. ¿Tenemos? Lucas capítulo 18, y vamos a leer el versículo 7 en adelante. 7 al 8 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Aquí el Señor está hablando, ¿se acuerdan que aquí está hablando de la viuda? Que iba siempre ante un juez que le hiciese misericordia, ¿verdad? Pero el juez por un tiempo no le hacía caso, no quería hacerle caso, hasta por fin dijo, bueno, porque esta viuda me es molesta, lo voy a hacer para que ella no siga molestando. Pero mire el versículo 7 lo que dice. ¿Y no cobrará Dios venganza por sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo para con ellos? Os digo que pronto cobrará venganza por ellos, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe por qué hace esa pregunta? Porque son poquitos los amigos del Señor. Son muy pocos los amigos del Señor. Pero dice que Él va a hacer justicia contra sus escogidos. Y esa viuda representa a la iglesia, hermanos. Esa viuda, cuando vengan los juicios, cuando venga ley dominical, cuando todo el pueblo, cuando Estados Unidos y el papado estén juntos para atacar a este pueblito, hermanos, ¿quién va a ser la ayuda de la iglesia? Cuando la religión se una con el Estado, ¿quién va a ser la ayuda de la iglesia? Solo Dios va a ser nuestra ayuda. Dice, mientras atendamos nuestros quehaceres diarios, deberíamos elevar el alma al cielo en oración. Estas peticiones silenciosas suben como incienso ante el trono de la gracia, y los esfuerzos del enemigo quedan frustrados. El cristiano cuyo corazón se apoya así en Dios no puede ser vencido. Debemos de apoyarnos en el Señor, hermanos. No hay malas artes que puedan destruir su paz. Todas las promesas del Señor, de la palabra de Dios, todo el poder de la gracia divina, todos los recursos de Jehová están puestos a disposición para asegurar su libramiento, hermano. O sea, todo el cielo va a estar interesado en la protección de un santo, de cada fiel. Todo el cielo. En nuestros días, dice el Espíritu de Profecía, hay más de uno que anda en humildad, hermano.
a quien Dios podría designar como designó a Abraham, amigo de Dios. O sea que todavía Dios tiene amigos. Y dice, tales personas aprueban lo que Dios aprueba y condenan lo que Él condena. En su presencia, aún el pecador percibe un sentido de la reverencia, un freno. Dios está con ellos y sus epístolas vivientes que todos los hombres conocen y leen. En su conducta se percibe ternura, dignidad y prosperidad divina. Ellos le da poder sobre el corazón de sus semejantes. Tiene una característica este pueblo. ¿Qué dice que se percibe de ellos? Dios está con ellos y son epístolas vivientes que todos los hombres conocen y leen. En su conducta, dice, se percibe ternura, dignidad y prosperidad divina. Prosperidad divina, hermanos. Eso se percibe de los amigos del Señor. Al seguir a Cristo, el autor y fin de vuestra fe, sentiréis que trabajáis bajo su mirada, que su presencia influye en vosotros y que Él conoce vuestros motivos. A cada paso os preguntaréis humildemente, ¿agradará a Jesús? ¿Glorificará a Dios? Tarde y mañana vuestras sinceras oraciones ascenderán a Dios pidiendo su bendición y su guía. La verdadera oración se aferra al Omnipotente y nos da la victoria. Hincado de rodillas, el cristiano obtiene fuerza para resistir la tentación. De rodillas. Mire lo que dice Éxodo. Mi fortaleza y mi canción, ¿quién es? El Señor. Y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré. El Dios de mi Padre y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. Qué palabras tan bonitas, cómo se expresa aquí, ¿verdad? Y eso lo están expresando los hijos de Dios, hermano. Eso lo está expresando el pueblo de Dios. ¿Qué dice Segunda de Samuel? Vamos al libro de Segunda de Samuel. Tenemos Segunda de Samuel capítulo 22 y vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer, el versículo 17. Dice, extendió su mano de lo alto y me arrebató y me sacó de copiosas aguas. Me libró de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Dice el verso 19, me asaltaron en el día de mi calamidad, mas Jehová fue mi sostén. Eso va a pasar con el pueblo del Señor, hermanos. ¿Sabe cómo nos llama la sierva del Señor en una visión? Que Satanás quería acabar con la secta aborrecida, hermanos. Lo más despreciado de este mundo, hermano. Para esta humanidad. Pero para Dios va a ser un deleite salvar a un justo, hermanos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, hay un tiempo señalado para decretar al pueblo. Dice, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrán en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente a silencio la voz disidente y represora, hermanos. Eso van a hacer con el pueblo del Señor. Van a querer hacer con el pueblo del Señor. Pero este pueblo no va a ser vencido. ¿Por qué? Porque el brazo del Señor va a estar con ellos, hermanos. Ya leímos esto, lo vamos a pasar. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? Aunque los enemigos
los arrojen a las cárceles. Las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz, paz del cielo. La prisión se volverá palacio. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregues muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Eso va a pasar con el pueblo del Señor, hermano. En la cárcel, ¿qué va a hacer en la cárcel, hermanos? Va a haber luz. Aparentemente van a estar olvidados, pero el Señor, hermanos, va a estar obrando por esos fieles, hermanos. Por eso es interesante, hermanos, y nosotros tenemos la oportunidad. Hoy en día a veces nosotros somos perezosos en la lectura de la palabra de Dios. Y un ejemplo, a veces yo tengo como 4 o 5 Biblias en la casa y muchas veces, a veces ni uno quiere leerlo, hermano. Y si la traemos a la iglesia, a veces tampoco la leemos. Hermano, esta Biblia se nos va a ser quitada a nosotros. Y entonces el pueblo de Dios tiene que recordar las promesas, tenerlas en el corazón, en la mente, hermanos. Hay que grabarnos las promesas del Señor, hermano. Y no solo grabarnos, sino también aferrarnos a esas promesas y confiar que el Señor obrará. Porque el Señor ha dejado a algún justo desamparado. A ninguno, hermano. Si el Señor no ha dejado a ningún justo desamparado, ¿por qué entonces no echamos mano de esa bendición? ¿Por qué entonces no acudimos a esa ayuda, hermanos? Mire lo que va a hacer el Señor. Él convocará a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice, junten mis santos. ¿Quiénes? Los que hicieron, los que han hecho pacto conmigo y sacrificio. A esos va a proteger el Señor, hermanos. Junten a mis santos. Y da la orden. ¿Y qué van a hacer los ángeles? Acudir en ayuda. Que dice, vamos a ir a Salmos 50, del versículo 14 al 15. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracia y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de angustia y yo te libraré y tú me honrarás, dice el Señor, hermanos. Los hijos de Dios oyen una voz clara, melodiosa, que dice, enderezaos y levantar la vista al cielo. Contemplen el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubren el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada al cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? A donde Él esté. Yo quiero que a ellos también estén donde yo estoy. ¿Pero por qué? Porque hicieron pacto con el Señor, hermanos. Porque se aferraron del Señor. Este pueblo, hermanos, como les decía, en la lección se estudiaba, hermanos, en Apocalipsis 12. ¿Qué está haciendo el dragón? Cuando fue lanzado al abismo, se llenó de ira, hermanos. Y aún sigue airado contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y dice el Espíritu decía, mientras estemos en este mundo lleno de pecado, Satanás es un enemigo activo, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos estar siempre constantes en la oración y en el estudio de la palabra. Eso dice Efesios, en el capítulo 6, versículo 12 en adelante, lo que estaba leyendo nuestro hermano. Debemos estar activos, hermano.
Dice, este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por las huestes ¿de quién? Del dragón, hace de Dios su defensa. Esa va a ser nuestra defensa. Solo Dios ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre del decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible, hermanos? Eso viene, ¿verdad? Todavía no estamos en ese conflicto. Por lo tanto, tenemos oportunidad de hacer ese pacto con el Señor, de buscar al Señor, hermanos. Tenemos esa oportunidad, porque en ese día, aunque el Señor quiera librarlo, ya no va a poder. Por eso es necesario que ahora, hermanos, porque cuando el cierre de la gracia llegue, el Señor ya no va a poder, hermanos. Hay una visión que tiene el Espíritu de Profecía en eventos de los últimos días, donde cuando el Señor está dejando el lugar santísimo y se está poniendo la vestidura, Él va saliendo y las últimas oraciones de los santos Él la agarra, hermanos, y las purifica. Y nosotros tenemos tiempo todavía, hermano. Hay pecado en nuestra vida todavía, en el cual debemos de desecharlo, pedirle al Señor, porque nosotros mismos no podemos dejarlo. ¿O acaso el hombre en sí no quiere dejar el pecado, hermano? El hombre no quiere dejar el pecado. Ayer estudiábamos en la iglesia americana, hermanos. Qué difícil es, el ser humano tiene miedo a la santidad. Eso fue lo que tuvo el pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés, conságrame al pueblo, que dentro de 3 días yo voy a aparecérmela a él. ¿Y qué hizo el pueblo? Se puso lejos. Y dijo, Moisés, habla tú con nosotros, pero que Dios no hable con nosotros. Es deber nuestro, hermano, buscar al Señor y nosotros mismos pedirle al Señor. No poner a alguien que interceda por nosotros, porque entonces seríamos católicos, ¿verdad? Es deber de nosotros que nuestros pecados estén llegando al lugar santísimo, donde Cristo está haciendo intercesión por nuestros pecados. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañía de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos de su peligro. El precioso Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que lo necesitemos. Es la promesa del Señor. Vamos a terminar, hermanos, esta meditación. Esta meditación la traje, hermanos, porque muchas veces nosotros nos desanimamos, hermanos. ¿Cuántas veces? Yo soy nuevo en el adventismo. A veces hay caídas y a veces hay desánimos en el cual uno ya no quiere seguir en la palabra de Dios. Pero, hermanos, si uno sigue haciendo pacto con el Señor está dispuesto a obrar en favor de nosotros. Hermano, y no esperemos ser honrados por el mundo. Porque ¿qué le hicieron a Cristo? A lo suyo vino, no a los suyos, a lo suyo, dice la palabra de Dios. Vino y no le recibieron, hermano. No esperemos que nos reciba el mundo a nosotros. Pero como seres humanos a veces duele, eso lastima. Pero, hermanos, tenemos a nuestro ayudador. Tenemos al Señor que va a enviar a sus ángeles para cubrirnos, hermanos. Vamos a terminar con 2 textos. Vamos a ir al libro de Salmos para ir terminando nuestra meditación. Salmos capítulo 83, una oración muy bonita del rey David. Y vamos a leer hasta del 1 al 18, es cortito, pero vamos a leerlos. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid
y cortémoslos de ser nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque han conspirado a una de común, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agareos, Gabel, Amón y Amalek, los filisteos con los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. ¿Cuántos se están juntando? Todos se están juntando. ¿Para qué? Para acabar contra los escogidos de Dios. Dice, también el asirio se ha juntado con ellos. Han dado la mano a los hijos de Lot. Álceles como a Medián, como a Sisara, como a Javín, en el arroyo de Sisón, que persiguieron en Edom, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus nobles como a Oreb, y como a Seb, y como a Seba, y como a Selmuna, a todos sus príncipes. Dice el verso, vamos a leer el verso 18. Dice el verso 17, sean afrentados y turbados para siempre, sean avergonzados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre la tierra. En ese día, hermanos, van a conocer a Jehová. Porque cuando alguien se está metiendo con un hijo de Dios, hermanos, el Señor no se queda callado, hermanos. Por eso es que en aquel tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se va a levantar Miguel? Porque el pueblo, porque esta nación o porque todos los paganos van a querer acabar con el pueblo del Señor. Por eso es que el Señor se tiene que levantar en defensa de sus fieles, hermanos. Hermanos, no perdamos la fe. No estamos corriendo en vano. El fundamento del Señor es firme. Ese es el fundamento del Señor. Y esa es la promesa que da Apocalipsis 7, los sellados. ¿Qué pasa con los 144,000? Siguen al Cordero por donde quiera que van. Pero hermanos, esos sufrieron aquí en esta tierra. Pero hicieron de Dios su defensa. Confiaron en Dios, pidieron a Dios. Y Dios, por ser amigo, ¿qué hizo? Los defendió, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esta ha sido esta meditación que podamos meditar, hermanos. No nos desanimemos, hermanos. Aferrémonos a la palabra del Señor. Porque eso es, les recomiendo que lean el libro de Efesios 6. Ahí está la promesa del Señor, cómo debe ser el firmamento y cómo debe ser la estructura que un cristiano debe tener. Eso debemos de estar leyendo. Es más, el Espíritu de Profecía dice que el capítulo 6 de Efesios dice que debería ser una meditación de nosotros a diario. Hermanos, esto ha sido la meditación. Que el Señor les bendiga.